porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y sus escuderos y todos sus varones. Y de Israel eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. Y viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron habitaron en ellas. Y aconteció que al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza. Diga conmigo, le cortaron la cabeza. Y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad eso que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. ¿Puedes tomar su lugar, por favor? Diga conmigo, pactos eternos. Vamos, dígalo más fuerte conmigo, pactos eternos. En primer libro de Samuel, el capítulo 18, el verso 1 dice, aconteció, el verso 3, el verso 1, perdón, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el arma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El verso 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. La traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Me gusta eso. Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que le mantuvo cerca, del modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. Eso lo dice la traducción en lenguaje actual. Hay un pacto entre 2 hombres que cambiaron el curso completo para una generación. Dice la Biblia que el alma de David quedó ligada a la de Jonatán y la de Jonatán quedó ligada a la de David. Me llama la atención la revelación profunda que tenía Jonatán, porque Jonatán no era un profeta, pero parecía profeta. Jonatán no era un rey, era un príncipe, pero parecía rey. No se comportaba como un príncipe. Porque el día que tuvo frente al hombre con el que Dios había hecho pacto y había escogido, no dudó ni un segundo en hacer conexión, en hacer un pacto, inclusive entregarle. Solo habían 2 espadas en el reino, la del rey y la del príncipe. La del rey la tenía Saúl y la del príncipe la tenía Jonatán, y se la puso en manos de David. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Yo sé que en teoría yo debiera ser el próximo rey, pero también sé que en la misericordia de Dios Él te escogió a ti. En la gracia de Dios Él te escogió a ti. Y eso fue lo que hizo David, reconocer. Pero hubo un pacto, diga conmigo, hubo un pacto. Y la prueba de ese pacto es que cuando Jonatán muere, ahí les escribí un poquito, les leí un poquito cómo murió Jonatán, o murió el día que murió su papá, el rey Saúl. Pero cuando David oyó la noticia y sube al reino, en su gobierno empieza a decir: ¿hay alguien de la casa de Saúl? ¿Será que ha quedado vivo algún familiar de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia de Dios por amor a mi amigo Jonatán, con el que yo hice un pacto? Y había uno ahí que trabajaba con el gobierno de Saúl, que estaba trabajando con el gobierno actual. Le digo: ¿sabes qué, rey? Ha quedado uno de la casa de Saúl.
Se llama Mefiboset. Y está en Lodebar, en el lugar donde no se puede mover, en el lugar donde los sueños murieron, en el lugar donde el príncipe se convirtió en un mendigo. Así que ahora Saúl ya no estaba, ahora Jonatán ya no estaba, pero había un pacto gravitando sobre la tierra que estaba vigente. Parece que Saúl no podía hacer nada por su nieto, parece que Jonatán no podía hacer nada por su hijo, pero parece ser que el pacto de dos hombres podían sacar de la muerte a un muchacho que ya no caminaba, sino que se arrastraba. Diga conmigo, pactos de pactos. Segunda de Samuel capítulo 4, verso 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Diga conmigo, Jonatán tenía un hijo. Vamos, diga conmigo, tenía un hijo. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. ¿Te imaginas la historia de desgracia para este muchacho? ¿Te imaginas la historia de dolor para este muchacho? La historia de confusión para este muchacho. No sabía lo que pasaba, habían gritos, habían alborotos. Papá había muerto, abuelo había muerto, sus piernas habían muerto. El deseo de ser un príncipe y convertirse en un rey también se había muerto. Y llega por allá en el segundo libro de Samuel, si usted está escribiendo, en el capítulo 9 y el verso 1, donde David pregunta, que yo te lo parafraseé, pero ahí te di el pasaje. ¿Ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Por amor de quién? No. Ahora, vaya a la Biblia si usted cree que le estoy mintiendo. ¿No le parece curioso que lo dice por amor a Dios y lo dice por amor a Jonatán, con el que yo hice un pacto? Porque nunca, escúcheme bien, David hizo esa clase de pacto con Dios. Lo había hecho con Jonatán. Y le dice: ¿ha quedado alguien de la casa de mi amigo para yo poner por obra mi misericordia? Ahora, la misericordia era de David, no era de Dios. ¿Ha quedado alguien en la casa de mi amigo para que yo pueda aplicar misericordia? Porque yo debería aplicar era justicia. Porque el abuelo no se portó bien conmigo. Recuerda que Saúl perseguía a David. David se portó bien con Saúl, pero Saúl no se portó bien con David. David le tocaba el arpa y Saúl quería cortarle la cabeza. David tenía que decir: ahora yo me las voy a desquitar. Siempre se revela el carácter en el liderazgo cuando estás en una posición de influencia. ¿Qué haces cuando estás en autoridad? ¿Y qué haces cuando estás bajo autoridad? ¿Qué haces cuando te dan un poquito de autoridad? ¿Qué haces con esa autoridad que te dan? Este hombre ahora estaba bajo una autoridad y estaba diciendo: yo quiero hacer misericordia por amor a Jonatán. Ojo, no dice de su abuelo, no dice de Saúl, dice de Jonatán, que era su amigo. Dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Él le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, diga conmigo, Mefiboset, hijo de Jonatán. Y ahora dice la escritura: hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré, diga conmigo, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hasta ahí parece una historia sacada de una película, de un libro romántico, una historia de Hollywood con un final feliz. Pero cuando tú continúas viendo la historia, David sigue en el reinado, David crece en el reinado, Dios por su misericordia le engrandece, le entrega hijos, y ahora uno de los hijos de David se le revela. ¿Sabes cómo se llamaba ese muchacho? Diga conmigo: Absalón. Absalón se le revela a David. Y dice la Biblia que Absalón se ponía a la puerta del templo
¿Sabe qué decía Absalón? Cuídate de esa gente, que esa gente transita en las iglesias. El rey no puede atenderte, está muy ocupado. Pero yo estoy aquí para servirte. Dice la Biblia, y así se ganaba el corazón del pueblo. Por ser el hijo del rey, había que hacerle reverencia. Y cuando, acércate, ven. Cuando se acercaba a alguien, y le iba a hacer reverencia, él decía, no, levántate. Y le daba la mano, se la besaba. Y entonces este decía, wow, este es como nosotros. Este presidente es como nosotros. La igualdad. Así se nos metieron en Colombia. Así nos metieron el gol. Y es puro espíritu absalónico. Este presidente sí me entiende. Este no va a viajar en helicóptero, en avión privado. Este va a viajar en vuelo comercial. ¿Sí? La gente que siempre tiene una ideología, y voy a hablar así, y tiene una idea, y tiene un discurso de cómo se hacen las cosas, cuando nunca las ha hecho, es pura palabra. Siempre tienen la solución mientras no la están haciendo. Cuando ya llegan, encuentran peros y problemas. Y esto está en el país, esto está en la iglesia, esto está en el liderazgo. Absalón se la paraba diciendo, él no tiene tiempo para ti, pero yo tengo tiempo para ti. Vamos a comernos un helado. El rey no te visita, yo te voy a visitar hoy a tu casa. Nos tomamos un café juntos. Absalón, de esa manera, se robó. ¿Por qué está haciendo fit esto acá, hijo? Debe ser porque estoy muy abajo. Se robó el corazón del pueblo. Y cuando se lo robó, le dio el golpe de estado a su padre. Ahora, el problema no es que era un amigo. ¿No le parece curioso? Escuche. Esto le va a volar la cabeza. Que un amigo de David, llamado Jonatán, que iba a ser rey. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Jonatán iba a ser rey. El día que se muera el viejo Saúl, ¿quién subía? Ese príncipe que se iba a convertir en rey, le da su espada, y le da su capa, y le da su ropa. Pero ahora David tiene un hijo, ¿un qué? De él, de su simiente, de su semilla. No fue un esperma donado, no, fue su semilla. Y ahora cuando ese hijo crece, quiere matar a su papá para quedarse con el reino. Un amigo que se llamaba Jonatán estaba reconociendo, tú vas a ser el próximo rey. Pero un hijo que nació de su semilla estaba diciendo, ¿qué hago para matar a mi papá y quedarme con lo que es de él? ¿Qué haces, hijo? Hasta ahí todo está bien. Pero llegó un día en que David tuvo misericordia con el hijo de Jonatán, que se llamaba. Pero con quién tú te juntas te puede dañar el futuro glorioso que el Padre escribió para contigo. ¿Sabe qué pasó? Absalón se levanta. ¿Y sabe qué dijo Mefiboset? El que le habían restituido todo, el que no podía trabajar porque estaba lisiado de los pies, al que David le puso trabajadores para que labraran sus tierras, para que limpiaran sus casas, para que él viviera con su hijo y con su mujer. Pero Mefiboset tenía una responsabilidad: sentarse todos los días a la mesa de David como si fuese un hijo de David. Y ahora cuando él tiene la oportunidad, ¿sabe que Mefiboset aprovechó el momento que Absalón se le reveló al papá para decir: es ahora donde yo voy a recuperar lo que es mío? Era ahí donde Absalón podía mostrar misericordia y decir: ahora le voy a dar la mano al rey que me sacó del lodo donde yo estaba. ¿Sabe qué pasa en el liderazgo? ¿Usted cree que es una historia bíblica? No, no es una historia bíblica. Hay gente en que Dios te usa, y no digo tú ni yo, que por gracia Dios nos usa para cambiar su vida. Y tú dices: pastor, fue Dios, pero usó a alguien.
Si Dios podía hacerlo solo, ojo bien, ¿por qué no lo hizo antes? Porque la Biblia dice que Él decidió salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Él decidió usar gente. Él decidió usar humanos, personas imperfectas. Y te sacaron de donde tú estabas. Y qué triste ver esta generación que en el momento que le den papaya le da la espalda a quien un día lo levantó. Tú no seas de esos hijos, porque todo lo que siembras en esta tierra lo vas a cosechar también. Ningún desleal termina bien. ¿Sabías que ahora este hombre, Mefiboset, cuando vio que Absalón perseguía a David para matarlo, y David empezó a huir por su vida, no porque David era un cobarde, David era un valiente, pero hay peleas que tú no tienes que pelear. Te van a drenar las fuerzas, te van a destruir el alma. David dijo, mira, yo me enfrento a un gigante con 5 piedras y una honda, un gigante de 6 metros. Ahora que yo no me enfrente a mi hijo. Lo que David no quería era matar a su hijo. Por eso cuando los soldados se levantan, David le dijo a sus muchachos, atiendan y traten con misericordia al joven Absalón. Y ellos le dijeron, está bien, rey. Cuando dieron la espalda, loco el rey, que apenas que lo vea lo va a matar, porque se metieron con el hombre de Dios. Ellos le dijeron así a David para que David creyera, pero no lo iban a hacer, porque esta gente sabía lo que era lealtad. Y cuando se encontraron al tipo, lo remataron. La Biblia dice que ellos no estaban muertos todavía, estaban agonizando. No fue que murieron en el instante, y los remataron ahí. Ahora, dice la Biblia, en la historia del primer libro de Reyes, cuando usted lee toda la historia de los reyes, y esa división y esa persecución de Absalón hacia su padre, dice la Biblia, y eso se los prediqué hace un tiempo atrás, en una vigilia, que gente se le unió a hacer misericordia con David. David estaba en su peor momento, no tenía ni para comer ni para darle alimento a su tropa. Gente se le acercó, le dio ofrenda. Había un tipo por ahí llamado Barzillai, le dio ofrenda y le ministró, le bendijo, hasta que llegó el día en que David recuperó su trono, su reinado, y David dice, me voy a llevar a este tipo para que trabaje conmigo, para que esté en mi casa. Y el tipo dijo, no, ¿para qué? Si yo estoy viejo, le dijo. Pero hay uno que anda conmigo, hay uno que anda conmigo, se llama Aquimán, le dijo. Yo quiero que tú hagas misericordia con él. Y lo puso ahí en el gobierno. Ahora ese no es el mensaje. Quiero poner un piso al mensaje diciéndote, ¿cómo terminó Mefiboset? ¿Sabían que cuando David escuchó, escuche esto, cuando David escuchó que literalmente Mefiboset aprovechó la oportunidad en que Absalón estaba persiguiendo a David para matarlo, para recuperar lo que era de él? Cuando le dio aviso al rey, el rey dice lo siguiente: ahorita que todo cambie, ahorita que todo mejore, cuando volvamos a nuestra tierra, cuando volvamos a nuestro reino, yo te voy a pedir que tú tomes todo lo que era de Mefiboset. O sea, espérate, todo lo que era de Saúl, todo lo que era de Jonatán y todo lo que era de Mefiboset, ahora lo vas a tomar para ti. ¿Qué hizo el tipo? Sencillamente ofrecer un momento de lealtad cuando todo el mundo era desleal. Yo estoy aquí esta mañana para decirte, el Padre honra la lealtad. El Padre bendice a la gente leal. El Padre bendice a la gente que dice, espérate, así no son las cosas. Hay gente que a veces es leal hasta que la crisis llega. Hasta que la crisis llega hace las cosas chuecas. Pero cuando tú eres leal en todo tiempo, y eso hará que los cielos se abran para ti. Miren lo que dice Primera de Reyes 2:5, dice: ya sabes tú lo que has hecho, Joab, hijo de Sarvia,
lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzilai y Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando yo iba huyendo de Absalón, tu hermano. Míreme bien. David estaba ahí a punto de morir. Imagínate, tienes ya 95 años. ¿Cuántos quieren llegar a 95 años aquí? 98 años. Bien vivido, ¿verdad? Cuerdo, sano. Que te mueras de un suspiro. ¿Sí o no? Hasta allá. Imagínate tus 98 años. El Señor viene a buscarte ya. Tú lo sabes, ¿no? Así murió Oral Roberts. Sabía que Dios venía a buscarlo. Catherine Kuhlman murió un poco más joven, pero también sabía. Por eso no permitió que el doctor Robert orara por ella. Decía que no, cuando el doctor Robert entró a UCE tenía corazón grande. Catherine no llegó a los 50 años siquiera. Murió demasiado joven. Pero bueno, fue su asignación. Imagínate los 90 años, 98 años por allá. Llegó tu hora de irte a casa. Se acabó tu misión momentánea en esta tierra. Ahora te vas a una misión eterna. Tienes a tus hijos, tienes a tus nietos, tienes a tu esposa, tienes a tus nueras. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Ponte a pensar. ¿Qué les diría? Ayúdame. ¿Qué les diría? Le das gracias. ¿Qué más? Lo voy a ayudar. Yo les diría que los amo, que han sido una bendición a mi vida. ¿Qué más le dirías tú? Yo los bendigo. Que sigan el legado. Pero David en su lecho de muerte le estaba diciendo a su hijo que iba a subir al trono: este tipo me las debe, cóbrasela. David, pero despídete. Y a este tipo, a los hijos de un tal Barzilai, que actuaron conmigo con misericordia. Los hijos no fueron su papá, pero papá ya está muerto. Pero yo quiero que sus hijitos sepan que la gente leal le va bien toda la vida. La lealtad es una bendición de generación en generación. A ellos, que no se te olvide convidarlos a tu mesa. Ya yo no voy a estar, pero que ellos sepan que a causa de lo que su papá hizo, ellos tienen bendición. Qué bendición saber que tus hijos y tus nietos van a ser benditos de Jehová en esta tierra por lo que tú estás haciendo para Dios, por lo que tú estás construyendo para Dios, por el legado que estás dejando. Los hijos de Barzilai no sabían que el día que el viejo moría iba a dejar herencia, pero iba a dejar ahora honra. Una cosa es herencia, otra cosa es honra. Diga conmigo herencia, diga conmigo honra, ahora diga conmigo honor. Los hijos de los narcos tienen herencia, pero su nombre no tiene honra. Los hijos de la gente que hace negocios chuecos puede quedar con una buena herencia, pero nunca tendrán honor ni honra. Barzilai había dejado a sus hijos herencia. El tipo era rico. Él lo dice. Yo no necesito nada, estoy lleno de plata. O sea, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a trabajar contigo, David? Yo estoy viejo, pero yo tengo aquí uno que ha caminado conmigo, que es un tipo fiel, como a ti te gusta. Llévatelo. Ahora, el tipo que estaba al lado de él fue bendecido por caminar en la fidelidad. Los hijos de Barzilai fueron benditos por caminar bajo la lealtad. ¿Y cómo quedó Mefiboset? La historia de Mefiboset empezó bien. Ha quedado uno de la casa de David, que yo haga, de la casa de Saúl, perdona, que yo haga misericordia de Dios por amor a mi amigo Jonatán. Esa historia linda. Los mandan a llamar. Llegan caballos, carruajes, al lugar donde está el tipo tirado en el suelo. El tipo se arrastraba y se escondió. Me van a matar, me van a matar. Ahora esto no lo dice la Biblia, yo me lo imagino. La palabra meditar está en la memoria. Y era lo que él podía pensar, porque él no sabía el pacto que papá había hecho con David, el rey. Y cuando vienen los carros del rey, él dice: el rey me mandó a aniquilar. El rey me mandó a dar de baja porque él sabe que yo no me le puedo revelar. Pero él no sabe que yo no camino. Así que yo no me interesa su reinado. Yo estoy bien aquí en mi basural. Y cuando llega ahora,
Le dicen, es que el rey te está llamando. Díganle al rey, eso es lo que yo me imagino. Díganle al rey que yo no quiero problemas, que yo sé que ya él se enteró quién soy yo, pero que a mí no me importa ni siquiera recuperar lo que me... Yo estoy bien aquí. Yo tengo mi mujer, yo tengo mi hijo. En este basurero estoy bien. Lo de Bar es el lugar donde los príncipes se convierten en mendigos. Lo de Bar es el lugar donde los sueños no se realizan. Lo de Bar es el estado del alma seco, conformista, donde tú dices, de este lugar nadie me va a sacar. Pero él no sabía que había un pacto. Diga conmigo, pactos eternos. Vamos, dígalo más fuerte, pactos eternos. Que había un pacto que papá David hizo con un rey y un reino. Había un pacto que el rey David había hecho antes de ser rey con su papá biológico. Te voy a repetir. David hizo un pacto con con Jonatán, y su hijo Mefibosét no lo sabía. ¿Me está siguiendo? Barzillai hizo un pacto con David y los hijos de Barzillai no lo sabían. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Eso quiere decir que lo que tú hagas, aun cuando nadie te vea, va a tener consecuencias en el mundo espiritual y en la vida de tus hijos. Por eso hay cosas que te va a tocar romper y cortar y arrancar de tu vida, ni siquiera por el amor propio, sino por el amor a ellos. Porque tú no quieres dejarle ataduras. Ninguno de ellos sabía del pacto. Disfrutaron la bendición de un pacto eterno, porque un pacto eterno traspasa generaciones. Ahora atención a esto: si un pacto entre dos hombres pudo sacar a gente del lugar de los nunca jamás, ¿te puedes imaginar lo que puede hacer un pacto con Dios? Si un pacto entre David y Barzillai bendijo a los hijos de Barzillai, no con plata, sino con honor y honra, ¿no es un honor? Que de pronto tú estés... Ahora, ¿sabe? Menos mal no estoy en vivo. ¿Sabes por qué Pablo Escobar se metió en la política? Porque ya estaba forrado en plata y comprendió que había algo más poderoso que la plata. Se llama poder. Se llama poder. Entonces ya él tenía la plata, ahora quería el poder. Era un NN mientras tenía plata. Apenas quiso poder, ¡pum!, se le cayó su imperio. Pero ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Ahora, los hijos de Barzillai tenían plata. La herencia de Barzillai era demasiado buena. Pero lo que no tenían era honor. Porque Barzillai había sido un hombre bueno, pero no había sido nadie influyente. Y ahora, por un pacto, sacan a los hijos de alguien que no era influyente y los sientan a la mesa del rey de la nación para que se sienta a comer con ellos. Cuando David dice, pero ustedes comerán a mi mesa, quiere decir, tú vas a vivir en tu casa, pero a la hora del desayuno te quiero en mi casa, a la hora del almuerzo te quiero en mi casa, y a la hora de la cena te quedo en mi casa. Los hebreos nunca comen con alguien que no sea familiar. Los argentinos nunca, por aquí hay argentinos, los argentinos jamás comparten un mate, y los uruguayos si no tienes afinidad. Los judíos jamás parten el pan con un extraño, con un incircunciso. Le estaba diciendo David a ellos, ustedes van a tomar en la mesa la posición de hijos míos. Qué curioso que el pacto de dos hombres con un rey trastocó sus generaciones y les dio honor. A uno les dio honra, a otro les dio honor y a ese mismo les dio dinero. Porque Mefibosét estaba quebrado en el lugar donde los príncipes se convierten en limosneros. Ahora David lo trae y le dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Todo esto que era de tu padre ahora va a ser tuyo. Lo único que no te puedo dar es el reino porque Dios me puso aquí. Pero lo demás es tuyo. Y aunque vas a tener casa y vas a tener hombres que van a labrar tu tierra y van a recoger tu cosecha, yo quiero, Mefibosét, que tú comas a mi mesa con tu mujer y tu hijo. Eso era honor. Diga conmigo, honor. Ahora no solo tenía herencia, ahora tenía honor. Diga conmigo, honor, honra y herencia. Son esas tres cosas las que a través del pacto Dios quiere transmitir a tus generaciones. Que cuando se hable de tu apellido, el día que tú no estés, a los 98 años que vayas de esta tierra, cuando se termine tu tarea. Bueno, hay gente que no quiere vivir tanto, pero yo quiero vivir por allá. A los 98 años todavía dando lora, todavía aconsejando, todavía ministrando. Me pinten una silla de ruedas que se pueda manejar ahí. Yo seguir ministrando. Yo hasta que Cristo venga, si Él lo permite.
Hay gente que piensa ay no, ya yo quiero descansar, y como que pensionarme. En el reino no hay pensión. Para mí, el día, yo me jubilo el día que Jesús venga por mí. Si no, me van a tener aquí dando hora con lluvia, con sol, no saben lo que tuve que hacer para venir, pero aquí estoy. No tengo problemas con eso. A tiempo y fuera de tiempo. Con lluvia, con sol, tronando, con nieve, si nieva en Cartagena. Como sea que voy a estar. Porque un día yo me encontré unos deportistas haciendo una maratón, running, bajo la lluvia. Ayer me mandó uno de mis pastores de cobertura un video haciendo, se me pasa el nombre ahorita, en inglés se me fue el nombre, no, es de paintball, eso, paintball, me había olvidado el nombre, bajo lluvia en Bogotá, ayer, con los hijos de 8 o 6 años, estaban felices, me lo mandó. Pastor, mire lo que vinimos, que estamos todos llenos de barro, con lluvia, con el frío. Y los evangélicos, te amo, mi Señor. Por ti cruzaría los mares, los ríos, para tocar tu corazón. Te escribe el líder, hermano, ¿vienes para el culto? No sé, porque tiene como ganas de llover. Pero el mundo no vacila con sus citas. Me mandaron el video de un concierto bajo lluvia. Antes de hacer nuestro Viva Fe en el estadio, nuestra productora nunca había hecho un evento en ese estadio, así que él estaba muy emocionado porque antes de nosotros se metió ahí Mr. Black hace un mes antes. Así que dijo, pastor, Mr. Black va a hacer el experimento y con Viva Fe no vamos a tener un error, porque él tiene eventos grandiosísimos y él me dice, pero para mí el más importante del año es Viva Fe. Es el evento que yo nunca me pierdo. Y él manda gente a otros países, a otras ciudades a tener, pero él se queda en la Viva Fe. Él dirige el evento. Y él me manda la foto y los videos con qué lluvia cayó en ese estadio, pero terrible lluvia. Y la gente estaba bailando champeta bajo la lluvia. Él me contaba que tuvieron que alzar unas cosas porque se estaban llenando de agua, estaba inundado. La gente con el agua hasta aquí. Se quitó sus zapatos, se remangó su pantalón y a tirar pasa se dijo. ¿Tú crees que ellos estaban pensando que se iban a resfriar? Y nosotros que decimos que venimos a honrar a Dios. Y yo no sé, pastor, que hay un tiempo. Y conmigo pactos eternos. Pero hay un pacto que yo le quiero dejar a mi generación. Que si algún día lo estoy en esta tierra, ellos sepan que mi vida fue amar y servir al Señor todos los días de mi vida. Mis hijos lo saben, ellos están emocionados. Cuando son jornadas largas como esta. Porque yo tengo que estar en Barranquilla sí o sí. Hagamos reunión hoy o no hagamos reunión porque tengo que ministrar mañana. Es un compromiso hace unos meses atrás. Mis hijos están felices porque van a ministrar con nosotros. Ese es el plan. Ellos creen que van a Gravity porque les dije Barranquilla, pero no, ellos saben que vamos a ministrar. Y ese es el legado que queremos dejar bajo estos pactos eternos. Si el pacto de David con Jonatán sacó a Mefiboset de Lodebar, si el pacto de David con Barzillai le dio honor y honra a sus hijos, ¿te puedes imaginar lo que puede hacer un pacto tuyo con Dios? Un pacto tuyo con la presencia de Dios. Eso va a bendecir tus generaciones. Eso va a trastocar la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tus bisnietos. Porque Dios es un Dios de generaciones. Todos los pactos que hicieron los hombres, sus hijos ni siquiera lo supieron. Sus hijos ni siquiera lo tenían en mente ni en cuenta. Pero Dios es un Dios de pacto. Diga conmigo, Dios es un Dios de pacto. Ahora escuche. Los evangélicos religiosos dicen, el hombre no puede hacer pacto con Dios. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo que por qué el hombre no puede hacer pacto con Dios? Es que el hombre puede fallar al pacto. Eso es cierto. Entonces, ¿para qué hiciste pacto con tu esposa si podía fallar al pacto?
¿O se lo hiciste en el altar sabiendo que le ibas a fallar? No. Tú se lo hiciste diciendo, yo no voy a fallarte. Porque la misma convicción no la podemos tener con el Señor. Diciendo, no te voy a fallar. No voy a fallar mi pacto. Ahora, y la otra parte por la que a la iglesia no le gusta la palabra pacto, es porque cuando piensan en pacto, piensan en cash, en dinero. Vamos a hacer un pacto. Y ya tú piensas que, ¿dónde están los sobres aquí? No me malinterprete. Pacto no tiene nada que ver con dinero. Tiene todo que ver con carácter. Porque para que un pacto sea válido, ojo, el pacto de Jonatán y con David no sellaron con dinero. Sencillamente hicieron un pacto y él les dio la espada, como diciéndole, yo sé ser un buen segundo. De aquí no va a pasar. Jonatán sabía que él iba a ser rey. Pero por estar tan conectado a David, él supo que David sí iba a ser rey. Contra eso no se puede pelear. Tú no puedes pelear con quien Dios llama. Eso no se puede pelear. Te vas a ver peleando contra Dios. Cuando me convertí, Dios empezó a usarme. Los liderazgos que estaban más arriba que yo, empezó a tenerme rabia por la manera como Dios me usaba. Y un día hablé con uno y le dije, pero ¿tú crees que esto se compra en la tienda, en la carnicería, en el expendio de carne? Es un llamado que viene de arriba. ¿Por qué peleas con eso? Ahora, ¿no es más fácil unirte a aquello que quieres tener, a aquello que deseas portar? A la iglesia le queda más fácil encerar y envidiar, y esa fue la razón por la que un hijo de David quería matarlo para quedarse con el título. Absalón. ¿Y cómo terminó Absalón? Muerto. La gente de David lo mató. Lo remataron completo. Y le dijeron, no, cuando llegamos ya estaba listo. Mentira. Ellos lo mataron. Y David le dijo, dátelo suave. Déjamelo con vida, le damos unos correazos y ya. Ellos dijeron, así será rey, como tú digas. Cuando iban por camino decían, se atrevió a meterse con el hombre al que nosotros le debemos lealtad. Se la vamos a cobrar, no importa que sea su propio hijo. Y se la cobraron. La gente leal no negocia su lealtad. La gente leal no se sienta en el lugar donde están hablando mal de la persona que le debe lealtad. La gente leal no se siente en la mesa de que están descarnizando, desmenuzando, despedazando, despellejando a la persona que tú le debes lealtad. Contó un amigo pastor, cuando él era la mano derecha del pastor, en la reunión de jóvenes, él estaba haciendo el aseo a la iglesia y estaba limpiando la batería. Y ahí los jóvenes que estaban hablando mal del pastor. Y él, cuando escucha eso, dijo, ¿gente qué? Siguió limpiando, pero seguían haciéndolo. Y el tipo tomó un platillo de la batería y se lo lanzó. El tipo, si no agacha la cabeza, se la mocha. Y pues digo, ¡ay, qué te pasa! ¿Estás loco? Le dijo, la próxima vez que sigas hablando del pastor de esa manera, te la mocho con mis propias manos. Yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Él me contaba, porque jamás yo voy a permitir que lo hablen en sus casas, en sus lugares, que por eso están arruinados. Pero delante de mí, jamás voy a permitir que hablen mal del hombre que Dios usó para sacarme del lugar donde yo estaba. Jamás. Y eso no hace parte solo de la iglesia. Aún en los empleos. Gente maldiciendo al jefe que te dio la oportunidad de ganar experiencia, de llevar sustento a tu casa. Gente maldiciendo a la empresa que, de buena o mala, exigiéndote o no, fue la que el Padre usó para que pudieras llevar mercado a casa. Y pasa en el reino. Gente que sale del lugar. Si a ti te toca salir del lugar, sale en bendición. Bye bye. Vete en paz. Pero jamás puedes maldecir el lugar que un día Dios usó para enseñarte lo que hoy medio sabes. Y digo medio sabes porque no lo sabes completo. Si lo supieras completo, jamás te movieras.
Y entonces no solo salimos, sino maldiciendo, hablando mal. Lo que un día era maravilloso, glorioso, hoy no sirve. Somos expertos en tirarle piedras al arroyo que un día nos dio de beber agua. Digo, amigos, pactos eternos. Pero no sabes que esos pactos van a bendecir tu generación. Y llega una mañana donde tú vas a hacer pacto con Dios. A lo mejor tus hijos no lo van a saber, pero ese pacto te va a bendecir. Hay pactos que yo he hecho con Dios que yo sé que mis hijos no van a saber. No se los tengo que decir. Pero que te aseguro van a bendecir su generación. Los hijos de ellos cuando los tengan. ¿Sabían que yo hablo con mis hijos de cuando tengan sus hijos? Hablo con ellos de, pastor, pero tan pequeños. ¿Y? Le dije, Nico, yo te prometo que te voy a casar. Y que Dios me dé vida para casar a tu hija también. Pastor, pero ¿por qué hablas de eso? Si solo tienes 6 años. Yo estoy creando con mi boca realidades. ¿De qué tú hablas? Son pactos. Los pactos se sellaban con palabras. ¿Y usted quiere sellar el pacto con una ofrenda? No está mal una ofrenda. El problema es que la iglesia evangélica ha pensado que eso es un pacto. Vamos a hacer un pacto con Dios. ¿De qué es el pacto de integridad, de santidad, de pureza? ¿De qué es el pacto de guardarse los novios? Eso no se usa. Está retrógrada eso. ¿Dónde está el pacto de llegar puros al matrimonio, vírgenes al matrimonio? Yo tengo una hija espiritual que se volvió mi hija con el tiempo, pero antes éramos amigos. La conocí cuando tenía 8 o 9 años a lo mejor. Obviamente ella es menor que yo. Y me la gané para el Señor. Hoy sirve en la iglesia. Pero me la gané para el Señor cuando yo me convierto. Ella se convierte, ella trabajaba en el modelaje. Era modelo. Se convierte y le dice a Dios, yo voy a dejar esto por ti. Y voy a guardarme por ti, para ti. Jovencita. Tenía 20,000 pretendientes. Y a nadie decía que sí. Porque ella quería guardarse y blindarse para el hombre que Dios tenía para él. Empezó a crecer. Pasó la mayoría de edad. El pacto seguía vigente, pero el diablo escucha los pactos. Y va a hacer cualquier cosa para que tú no los cumplas. Y se le metió en el asunto. Le desbarató el rancho. Pero Dios nunca las historias terminan mal, terminan bien. Dios la restauró, la levantó y hoy está sirviendo en casa, su familia, su esposo. Pero te hablo de esos pactos, ya yo no escucho esos pactos. No, yo hice un pacto de no tener novio. ¿Cuál? Si a los 12 ya están buscando. Ya no hay ese pacto. Yo le escuché, yo hice un pacto de no dar un beso a nadie hasta que llegue el hombre. ¡Wow! ¡Qué pacto! Y usted que está más recorrido que la Pedro Heredia. Pastor Jairo dice que él es virgen hasta de labio. Dice él. No sé si usted le cree, pero yo no. Eso es ahora en Jesús. Pero sin Jesús. Su nombre era Salomón. Tengo pruebas y evidencias de eso. Pero ya esos pactos no se usan. ¿Sabes que la gente hace pacto? Yo voy a hacer un pacto aquí para que Dios me dé tanto. Yo voy a hacer este pacto para que Dios me dé la casa. Yo voy a hacer este pacto para que Dios me dé la camioneta. Y se volvió un evangelio prostituto. Acomodado. Ya no hay pactos eternos. Que trastoquen mi generación. Que trastoquen mis hijos. Que trastoquen mi casa, mi familia. El pacto que tú haces hoy con Dios. De servir a Dios con todo tu corazón. Tiene que trastocar tus hijos. Tiene que trastocar tus nietos, tus bisnietos. Si Cristo tarda, alguien en 40, 50, 80, 100 años tendrá que hablar de lo que tú hiciste. Ese es un legado que estoy tratando de construir. Que mis hijos me recuerden como un hombre que amó la presencia de Dios por encima de cualquier cosa. Y se los he enseñado. Se los he enseñado.
Mi hija Nicole tiene un oído profético fino, pero cosa bárbara. A veces me toca disfrazar, ¿no? La cosa para que ella no se la pille. Una cosa. Yo sé que es un don, eso no es normal. Porque yo veo mi otro hijo Benjamín, y Benjamín tú le puedes decir delante de él algo y él ni siquiera te escucha. Pero Nicole, así una cosa. Pero bárbara, que yo sé que es un don. Estaba afuera de la ciudad, llegué y me dijo, el viernes me dijo, papi, tal día estaba en la mañana y yo escuché unas voces, papi. Eran horribles, papi, eran como diabólicas las voces. Le dije, ¿las escuchaste? Me dijo, sí, papi, las escuché cuando iba camino al colegio. Dije, está bien. Por eso tienes que cuidar siempre tus oídos. Tú no puedes escuchar nada que no sea de Dios, porque entonces tapas tus oídos y ese sentido espiritual que ya Dios abrió se va a tapar. Se lo aprendió. Entonces en el colegio estaban cantando una canción de fútbol, de que hoy juega Falcao y no sé qué vaina, Viva Colombia. Estaba Benjamín cantando Viva Colombia, Viva Falcao. Le dijo Benjamín, papi dijo que se te van a cerrar tus oídos espirituales. Me dijo, papi, Benji estaba diciendo, le dije, está bien, eso estuvo mal, pero Benjamín tiene que cuidarlo, pero Benjamín no es un profeta. Le dije, la que debe cuidar tanto lo que oye eres tú por el ministerio que Dios te dio. Escucha, ¿no? Pero una cosa, un sentido finito. Desde los 2 años tuvimos la primera experiencia con ella. 2 o 3 años tenía. ¡Pum! Cuando dijo algo que yo me quedé. De hecho, a veces yo llego a casa y encuentro la puerta abierta. Pregunto por qué está la puerta abierta y la señora dice, pues porque Nicole dijo que ya venía. La abre. Abuela, ya llegó mi papá y mi mamá. Ya la abuela ya le hace caso, le abre. Efectivamente ya venimos llegando. No tiene manera como ver si llegamos o no, porque nosotros parqueamos en un subterráneo. No tiene forma de vernos. Pero algo está activo ahí. Algo está activo. Cuidar eso. Y conmigo, pactos eternos. Y cuando yo voy al ministerio de los hijos, entiendo porque yo un día hice un pacto con Dios, 16 años tenía. Y le dije, no sé qué viene ni qué me espera en mi futuro, pero sí sé lo que yo voy a hacer para ti. Yo voy a servirte, yo voy a amarte, yo voy a honrarte. Y lo que tú me pides yo lo voy a hacer. Y empezó a pedirme cosas brutales. Y yo empecé a entregarle. Hasta el día que me pidió la carrera, se la entregué. Y aquí estoy. Hoy soy producto de un pacto eterno. Mis hijos que están bajo ese pacto, pero te tengo noticia. Tú también estás bajo ese pacto. Ese pacto también cubre tus hijos, tu casa y tu generación. Yo quiero que te coloques sobre tus pies por un momento. Veo que está llegando gente y llegaron al cuartico de la prédica, pero tranquilo que ahorita arrancamos la reunión, otra reunión más bien. La última a las 11, ¿no? La de las 7 fue solo oración y adoración. Quítate de predicar ahorita y voy a predicar la próxima reunión. Parece que escampó porque está llegando la gente. Me están contando con un taxi, un InDrive de los caracoles acá, 60,000. ¡Qué locura! Bueno, debe ser porque tanto está inundado la ciudad. Yo di una vuelta para llegar aquí, usted no se imagina. Yo terminé en el centro, después por allá por María Auxiliadora. Una locura, había agua por todos lados, que la gente se devolvía, o sea, no sabíamos para dónde coger, pero aquí estamos. 20,000 aquí de Chile, aquí de la casa, no, una locura. Pero bueno, esta gente se aprovecha la lluvia, ¿verdad? Para eso. Levante sus manos, cierre sus ojitos ahí. Y es un pacto de eternidad con Él hoy. Haz un pacto de eternidad con Él hoy. Pastor, ¿y cuál es un pacto eterno? Ese pacto que tú haces con Él, de servirle, de vivir para Él, de honrarle, de agradarle. Yo no te lo puedo decir. Ahí te mostré hombres que hicieron pactos con hombres y fueron benditos. Ahora imagínate lo que pueda hacer un pacto con Dios. Hazlo. Un pacto eterno. Un pacto eterno.
que van a bendecir tus generaciones. Un pacto eterno que va a bendecir tus hijos. Un pacto eterno que va a bendecir tus nietos. Wow. Vamos, dile: Señor, yo hago pacto contigo hoy. Es mentira lo que el mundo y la iglesia tradicional dice. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Sí puedes hacer pacto con Dios, porque tu Dios es un Dios de pactos. El Dios a quien tú sirves es un Dios de pacto. Así que haz pacto con Él hoy. Un pacto de servicio, un pacto de amor, un pacto de amistad. En el año 2005, 2006, yo hice un pacto de amistad con el Espíritu Santo profunda. Hoy estoy parado en el 2024 y todavía he cumplido mi pacto. Mañana voy a estar en Barranquilla ministrando en una iglesia. Y hace 6 meses que llegó la invitación, que el pastor vino a traérmela personalmente. Le dije: ¿cuál es el tema que quiere que comparta? Y con sus ojos llenos de lágrimas, aquí en este altar me dijo: quiero que hables de esa relación con el Espíritu Santo al liderazgo. Pero recuerdo que en el año 2006, 2007 yo hice ese pacto, y hasta hoy he sostenido mi pacto. A lo mejor tú tienes 10, 20, 30 años de casado y hasta hoy has sostenido el pacto. ¿Qué te hace pensar que no puedes sostener un pacto con Dios? Sí lo puedes sostener. Haz ese pacto con Él. Haz ese pacto eterno de integridad, de santidad, de servicio, de amor, de cuidado.